nosotros nos había pasado en febrero y hace pocos días les tocó a los españoles. Apagón general, se va la energía eléctrica y nos volvemos a encontrar con la radio. Lalo Mir. Y sí, la radio, yo vengo diciendo hace ya algunos años, es y será la resistencia. Es una cuestión técnica, ¿no? ¿Resistencia a qué, Lalo? A lo que venga, hay que resistir, ¿no? ¿Frente a quién? ¿Frente a qué? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el enemigo más notorio y más grande que tenemos somos nosotros mismos. Y finalmente la gente encuentra compañía en el viejo transistor a pila. Claro, pero en esos casos no es solamente la compañía, sino es una herramienta de supervivencia. Imaginemos que se corta la energía eléctrica y que esto, digamos, dura un rato largo, nos vamos a ver en problemas, porque dependemos muchísimo de la energía. Y no sé cuánto tiempo durarán las baterías, porque para escuchar radios hay que tener algún tipo de energía, una batería. Si bien hoy tenemos métodos alternativos de energía, como un pequeño generador o como una placa solar. Uh-huh. Con lo cual podemos hacer andar un transmisor pequeño, ¿no? Una emisora local de un pueblo, o gente que es aficionada a la radio, 300 vatios, que es una lámpara. La haces andar con cualquier cosa y te escuchan en un pueblo, en una ciudad pequeña. Entonces, y después están los diexistas, los radioaficionados, que ya han cubierto en muchas ocasiones de cuestiones naturales, catástrofes, y todo esto han solucionado muchos problemas o han sido una de las herramientas fundamentales en la organización de la emergencia. Sí, y en esos momentos de emergencia, Lalo, crisis, angustia, miedo de la gente, esa necesidad que tenemos parece de escuchar una voz humana. Y sí, la comunicación ya está con nosotros, forma parte, esta comunicación moderna, digamos, vamos a suponerla, primero la prensa, ¿no? La prensa escrita, que significó un avance fundamental hace ya muchos años, ¿no? Siglos. Y era una manera de enterarse de lo que pasaba en el microcosmos que habitábamos. Pero con la llegada de la radio eso se hizo masivo. Si bien la radio, que empezó en 1920 aproximadamente, tardó en hacerse un medio masivo de comunicación, en 10, 15 años, ponele para los años 40, todos los hogares tenían, 20 años después de la novedad, todos los hogares tenían un aparato de radio. Al comienzo se vendían las partes y se armaban en casa, o sea, y después ya como volvés atrás, una vez que te enterás lo que está pasando o que existe la posibilidad de enterarte qué es lo que está sucediendo, porque cuando se apaga la luz, se corta la luz, chau, silencio, y eso debe ser desesperación, claro. Lalo, y como tú eres cosecha 52, me imagino que mucho de tu acercamiento con la radio tenía que ver con eso, ¿no? Con la cosa de la tecnología, del invento, de armar, de escuchar. ¿Cómo llegaste a la radio? No, en casa había una sola radio, un aparato estaba en la cocina. En casa no hubo televisión. En mi casa original de San Pedro no hubo televisión. Yo tuve mi primer televisor cuando me mudé a Buenos Aires, después de los 20, y siempre vi televisión en casas ajenas, en casas de amigos, en casas de vecinos. No había un televisor por hogar en el pueblo donde yo vivía en aquella época. En Argentina la tele empezó en el 51 y yo debo haber visto el primer televisor a los 7, 8 años. A la vuelta de casa. Entonces, la radio era todo lo que había y no le prestaba atención. Sí era un sonido que me acompañó y después cuando empecé a trabajar en este negocio, en esta industria, obviamente la historia me acercaba datos que yo decía, yo esto que lo conozco, esto lo escuché. Si bien no eran tantas las grabaciones en aquella época, el registro magnético era algo raro. Pero con el tiempo, con los libros, con las biografías y todo eso, dije, el doctor Atango Cruz escuchaba en mi casa, los Pérez García, que era un radioteatro. O sea, todo ese mundo
de mi infancia y entrada en la adolescencia, lo tengo claro. Lo tengo adentro. Oye, ¿y te acuerdas cuándo fue la primera vez que saliste al aire? ¿O qué te provocó este amigo que nos acompaña acá, el micrófono? No. Yo empecé en San Pedro en un circuito cerrado. O sea, no era aire. La transmisión iba por cable. Ya. Y la primera vez que salí al aire en Buenos Aires, no me acuerdo muy bien, pero sí debe haber sido una emoción tremenda. Me acuerdo de el debut en Radio Rivadavia, en el rotativo del aire, que era el informativo de la radio, porque me tocó debutar en medio de un programa que era una leyenda de la época, La vida y el canto, con Antonio Carrizo, que era como una especie de, ¿no?, de monstruo. Y sí, de eso me acuerdo. Me acuerdo cómo fueron los pasos, cómo llegué, tomé la prueba fue al aire. Me dijeron, pum, escriba una página, eran 5 cables, reducir a espacio y medio, y cuando lo leyeron así me dijeron, ok, al aire en 5 minutos. Vamos. Y entré y estaban los monstruos ahí en la mesa de al lado. ¿Y las cañuelas te tiritaban un poco? Sí, claro. Bien, pibe, me dijo Carrizo. Y después cuando salí no estaba todo bien. Me dijeron más arriba, más alto, porque Rivadavia era una radio muy estridente. Las radios de esas épocas eran así, eran notablemente estridentes. Trepidantes. Sí, había que hablar fuerte. Y todo muy marcado, ¿no? Todo muy marcado. Y además pasa que cuando uno después se escucha, no siempre le gusta la voz de uno, ¿no? Nunca, ¿no? No, como la foto. Uno nunca encuentra que sale bien. No, y quienes estamos un poco acostumbrados a las fotos de prensa, a la foto en la cual uno es como, digamos, un ser pasivo, porque viene un fotógrafo, te saca y después alguien elige. La foto que elige ese otro alguien, el director de la revista o quien sea, nunca te gusta. Siempre es la peor. Es verdad. Oye, Lalo, la radio del 2025, ser un animal de radio en estos tiempos, en comparación con el que con el que conocimos nosotros, ¿no? Cuando Lalo Mier aterriza en Chile con Argentina Rock, estoy hablando del año 84. 85, 84. Por ahí, 84, 85. Sí. ¿Es el mismo animal de radio? ¿Ha evolucionado? ¿Ha mutado? ¿Qué es ser un animal de radio en el 2025? Bueno, Animal de Radio es una marca que salió casi de casualidad. En una nota que me hicieron en un diario, creo que fue Tiempo Argentino, o La Prensa, o La Razón, ya no recuerdo, debo tener el ejemplar guardado. Había Radio Continental en Buenos Aires, tenía el eslogan Gente de Radio. Y al finalizar, creo que la pregunta del periodista era yo qué me sentía o cómo. Y yo dije, bueno, debo ser un animal de radio. Como había gente de radio, una cosa un poco más bruta, más salvaje, si se quiere, más áspera. Y titula Animal de Radio, es el título de la entrevista en el diario. Y cuando lo vi dije, ya está, es mío. Lo dije yo. Nunca lo patenté, nada. Pero bueno, ya está en el inconsciente colectivo. Y durante el ciclo de Animal de Radio entrevisté a una gran cantidad, no a todos porque no fue posible, de animales que yo consideraba animales de la radio, de la historia, los que estaban vivos. Qué sé yo, el mismo Carrizo, Cacho Fontana, Ariel Delgado, Nora Perlé, Beba Viñola, Betty Elizalde, todos los nombres con los cuales yo había crecido, los entrevisté bajo el lema de Animales de Radio. Y esas entrevistas fueron como diseccionadas en partículas y llenaron el aire de mi programa durante meses, que fue como un reconocimiento a todos ellos. Entonces hoy Animal de Radio es como algo, este es un animal de radio. Quedó como un genérico, ¿no? Como la Gillette. Una fauna especial. Sí. Y la radio hoy sigue está un poco ayornada a estos tiempos. Le han puesto cámaras, lo cual la convierte en televisión. La palabra televisión significa eso, ¿no? Ver a la distancia. ¿Te gusta? ¿Te acostumbraste? Uno se acostumbra. El ser humano es animal de costumbres.
y en general, nada, hay que ir hacia adelante. Porque además están puestas, también uno sigue haciendo radio sabiendo que lo están enfocando, que lo están grabando. Sí, no hay que meterse el dedo en la nariz, ni sacarse una lechuga del diente y esas cosas. Mínimas normas de educación, de urbanidad. Claro, que antes, en la radio antigua, uno podía ir vestido como quería. Bueno, de hecho, hoy los chicos que hacen streaming, en la radio, cuando yo llegué a la radio en Buenos Aires, 1974, todavía algunos locutores iban con corbata. Saco y corbata. Algunos. Ya empezaba esa transición hacia el sport, no una ropa, un vestuario más de contracté. Pero 10 años antes era impensado que un locutor vaya a la radio y nadie lo veía, pero iba de saco y corbata. Ahora, ya que lo mencionan, Lalo, todos estos fenómenos en Argentina muy fuertes de los programas de streaming, Olga TV, Luzu, Gelatina, finalmente es aprovechar la herramienta de la tecnología actual, pero básicamente haciendo radio, ¿no? Sí, gente hablando. Gente conversando. Claro, gente conversando y no hay mucho valor agregado desde la imagen, ¿no? Que la televisión empezó igual. La televisión de los años 50 era radio con una cámara delante, pero eran unos tipos hablándole de un micrófono. Ya que dices valor agregado, y hay valor agregado en la narrativa, porque yo, no sé, pienso en Radio Bangkok y ahí había una preparación. Hoy la radio y estas nuevas maneras de comunicar apelan mucho a la conversación. No sé cuánto se prepara, no sé si sigues confiando en el texto al servicio de la radio. No, es todo mucho más informal, ¿no? Hay gente que se junta a hablar. Sí. Antes no era así, antes estaba preparado, tenía los temas, había una lista, sabías cómo empezabas, cómo terminabas. En muchos casos había guión, en muchos casos había producción previa. ¿Sigues confiando en eso, no? ¿O crees que ya es una etapa superada para la radio? No, yo sigo trabajando así. Obviamente que la tendencia me lleva a... Hoy no hago radio en vivo, entonces, nada, cuando asisto a un programa de radio... invitado, en general me invitan para esto, para tener una charla y conocer un poco de mí o lo que pienso sobre determinada cosa. Pero, por ejemplo, mis columnas en La Inmensa Minoría, en Radio Con Vos, que voy los miércoles, es una columna de música, la preparo a la antigua. Escucho la música, corto los segmentos, no preparo un guión a seguir a rajatabla, pero tengo la información sobre la cual voy a trabajar y empieza acá y termina acá, redondito, ¿no? A mí me gusta me gusta que sea así, que el relato sea un relato construido, no una mera conversación que acontece. Es también lo que propones en esas cápsulas de Sin Respirar, ¿no? Bueno, ahí hay un texto. Ahí hay un guión, sí. Y hay intensidad. Sí, y hay corrección. O sea, yo primero escribo eso y después digo, no, esto está de más, pim, pam, pum. Hay una corrección. Y después hay prueba para que mi máquina de hablar pueda desarrollar todo eso a esa velocidad. Entonces hay como un ensayo. Y a veces lo grabo 5 veces. Y y eso no lo sabe. Claro, sale la última, la que a mí me gustó. Pero hay mucho fallo en el medio. Me tranco, Claro, sí. Ahí sí tienes la posibilidad tú de elegir la mejor. Claro, eso no se puede hacer en directo, ¿no? ¿Es posible contarle a la gente que nos esté viendo, nos esté escuchando, lo que fue Radio Bangkok desde Chile? Bueno, es difícil, ¿no? Pero para la gente en Argentina cambió la manera, ¿no? de hacer radio. Radio Bangkok, primero, aparece en una radio nueva, que fue la primera radio de formato, una radio de rock y pop, pero más rock que pop. A mitad de los años 80, con la democracia recién empezando en Argentina. Y la idea de su creador, Daniel Greenbank, que era un productor musical y manager de bandas y organizador de conciertos, y todo esto era que la radio estuviese, digamos, tomada por un espíritu de rock, un espíritu rockero. No sabíamos muy bien a dónde íbamos. Los 2 asistentes que me ponen, un musicalizador y un productor, Bobby Flores y Quique Prosen, ya estaban trabajando en rock and pop y nos juntamos una tarde en un estudio de grabación a generar algún tipo de sonido
como avance, como promoción de lo que íbamos a hacer. Y yo había quedado impactado con la película Emanuel, que era una medio porno, una película, no era porno del todo, pero casi para la época, que ocurría en Bangkok, en Tailandia. Y yo tenía el sonido de la infancia, ahí aparece la radio de la infancia. Mi padre escuchaba onda corta, y la onda corta se identificaba con un gong, una señal, y luego el locutor en español, porque él escuchaba transmisiones en español, aquí Radio Moscú, aquí Radio Madrid, aquí La Voz de las Américas. Y eso me quedó a mí como una cosa. Y rock and pop, había que buscar algún tipo de rima, algo, y me acordé de la película Emanuel. Yo siempre pensé que Tailandia, Bangkok, era como el caos de Buenos Aires, pero del otro lado del planeta, ¿no? Por ver esa película. Y tiré la idea y, ok. Y después dijimos, así como Buenos Aires, cada vez que había gobierno militar, la radio estaba absolutamente censurada y todo el mundo escuchaba Radio Colonia del Uruguay, que estaba a 40 kilómetros enfrente, cruzando el Río de la Plata. Nosotros estamos en Bangkok, o sea, la radio transmite esta realidad, pero desde allá. Y después se nos mezcló todo. Entonces armamos una especie de circo, por decirlo de alguna manera, que fue tomando forma día a día. Y lo que empezó siendo un programa de música con algunas noticias, terminó siendo un programa con sketches, con comedia, con invitados, que no se sabía lo que podía pasar y donde la hora era cualquier hora, por ejemplo. A las 10 de la mañana decíamos las 10 de la noche, porque Tailandia está del otro lado del planeta. Y un día Guillermo García, el operador, y me dice, ¿por qué decís las 10 de la noche? Le digo, y porque estamos con 12 usos horarios, decís cualquier hora. Entonces de pronto a las 10:15 yo decía a las 12:32. Y la temperatura hacía calor, hacía frío, empezamos a cambiar todo. Y fue un suceso. Fue un suceso. Y una parte de la historia de Radio Bangkok tiene que ver con Chile. ¿En qué sentido? La cortina. Aquí Radio Bangkok, bueno, tuvo una de las cortinas, de las tantas, 2. Fueron 2. O 3. Pero la más famosa, Hola señora, aquí llegó el despertador, la grabé en Viña del Mar con Jorge Méndez de operador. Me acuerdo, comimos en el Samoyedo. Habíamos terminado un programa o algo y serían, no sé, las 10 de la noche y todavía no estábamos para irnos a dormir. Y vamos a ver, siempre jugábamos, hacíamos algo. Vení, acompáñame a ver si nos sale algo para... Y yo tenía unos discos con pistas musicales que eran para producción de radio, ¿no? Y nada, y ahí empecé a escribir la letra y en un grabador de 8 pistas, creo, en una Fostex de 8 pistas... Tiró en 2 pistas la banda musical y yo empecé a jugar arriba, íbamos haciendo la letra y corrigiendo, y volví a Buenos Aires y la puse al aire y fue ¡pum! Y después hicimos otra, que no me acuerdo cuál, hicimos, o sea, Jorge me ayudó en unas cuantas de estas travesuras. Y sí, después tal vez alguna ocurrió en Santiago, pero yo me acuerdo de Hola Señora, Hola Señor, fue en Viña del Mar, frente a la Plaza Vergara, en la vieja concierto de Viña. Hola señor, allí llegó el despertador. Hola señor, allí llegó el despertador. De una noticia, una canción. ¿Cómo están los tiempos? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo convives con el humor? ¿O se puede aplicar el humor hoy día en los medios de comunicación, particularmente en la radio? Si no existiera el humor, estaríamos muertos. El humor es como, bueno, es uno de los recortes que le han hecho al Papa Francisco, ¿no? Que dice, yo todos los días hago una oración por el humor. Hay una oración de un determinado santo o religioso que habla de esto, ¿no? La capacidad de reírnos de nosotros mismos. Estamos entrando en zona oscura. Yo creo que vamos, o sea, como viene todo, vamos a una nueva Edad Media. Y de alto control sobre las personas, eso ya se está dando. Y ahí el humor empieza a ser, ¿no? Yo me río de mis chistes, pero vos no podés hacer chistes conmigo.
¿Cómo es esto entonces? Y ahí empieza la famosa grieta. El humor salva, el humor reírse. Nada es tan serio para que no podamos reírnos. Es más, nada es serio, es todo un disparate. El mundo es un gran disparate. Alguien pensaba que señores que eran panelistas o comediantes de televisión iban a terminar siendo presidentes del mundo y liderando guerras con armas, ¿no? Igual son tiempos complicados porque, no sé, del lado de usted, Milei, cualquier cosa que diga de Milei, van a estar los que lo defienden, los que están a favor de él, y van a estar todo el otro ejército de los que acá pasará con Boric, y por ahí entre medio... Con Trump en Estados Unidos, sí. Y como que el comunicador o la gente que está tratando de generar algún contenido en los medios de comunicación tiene que ir como por la cuerda floja, caminando un poco, ¿no? Bueno, si vas de un lado o del otro, tomas partido. Y para mí deja de ser lo que esencialmente debiera ser el periodismo y la comunicación. Más allá de que uno tenga su simpatía por algo, ¿no? Sí, claro. Antiguamente, cuando yo era chico, joven, los relatores de fútbol no se sabía de qué club eran, ¿no? Porque cuando tomás partido, perdés la mitad de la audiencia. Claro. Y ya no hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás. Entonces, sí, por eso digo, cuando hablo de una era oscura o de una edad media, tiene que ver con eso, con una presión sobre el individuo que te aplasta. Y el poder se vuelve algo casi sobrenatural, ¿no? No se discute. Todo es político y finalmente tomar partido es complejo y yo creo que tú siempre, sin tomar partido, demostraste lo que pensaba o tu visión de mundo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso, no? Sí, claro. Yo siempre dije lo que pensaba y transmití mi visión del mundo, pero no tomo partido. Tomar partidos por este partido, por aquel otro, no. De pronto soy crítico de él. No sé, veo las cosas de una manera y voy hacia eso. No importa de qué color sea la bandera, no importa cuál sea el partido. Es decir, la ley es una y es igual para todos. Pero empezamos a vivir un mundo de doble vara, ¿no? La vara de estos es contra esto y la vara de estos contra esto. Si lo hace mi amigo está bien, si lo hace mi enemigo está mal. No, quien no entienda esto... es un disparate. No sé si soy muy romántico, pero la radio creo que siempre ha estado cerca de la gente y por ahí ese es un camino, ¿no? Estar siempre cerca de la gente. Bueno, cuando se cortó la luz en España, en Portugal y en el sur de Francia, millones y millones de personas durante horas y horas sin saber lo que pasaba, todos se acercaban a la plaza porque en la plaza había un tipo con una radio a pilas. O sea, la radio sigue estando cerca de la gente o la gente va donde está la radio sonando. Y me pasa que los que hacemos radio tenemos más costumbre de andar en el transporte público, llegar caminando. A veces cuando ya eres una figura de la televisión y eres súper conocido, también lo entiendo, que no quieran ese contacto, ¿no? Y estar en la calle y recorrer la calle te abre a temas, a cuestiones que están pasando. Sí, hay de todo. Yo soy una persona que ando en la calle, tomo transporte público, me junto con la gente, voy al súper, hago una vida normal. Pero hay conductores muy famosos de la radio en Argentina que tienen chofer y no ven una papa con cáscara hace años. Sin embargo, hablan de la gran verdad. Y esa verdad no existe. No, es su verdad. Pero por lo menos entérate que las papas tenían cáscara antes de ser comidas. Qué tremendo trabajo estás haciendo, Lalo, en tu canal de YouTube, ¿eh? Sería bueno contárlelo. Hay un canal de YouTube, Lalo Mir Oficial, donde voy subiendo audios que van apareciendo en mi estudio, en mis archivos, que me van a la gente. ¿Lo guardaste tú? Yo guardé bastante. ¿Cinta cassette? Hay cintas. ¿Ya? Después hay cassettes. Después hay DATs. Después son todos formatos para la gente, son formatos para guardar audio, para registrar DATs. Y bueno, y eso esencialmente es lo que hay. Y la tarea es digitalizar. Y la tarea es digitalizar y ir buscando, y hay mucho que no pasa nada, y de pronto digo, wow, mira esto. Y cómo se me abre la cabeza al recuerdo cuando descubro algo que estaba totalmente olvidado. Claro, uno se zambulla en el canal de Lalo y encuentra, no sé, una entrevista larga con Lucas.
Por ejemplo, el Piano Bar de Charlie en Radio del Plata. Ahora estoy por subir unos tangos de Pipo Pescador. Pipo Pescador es un animador de la televisión infantil, como el ping-pong antiguo de acá. Del ping-pong, claro. O había uno Piñón Fijo también allá, ¿no? Piñón Fijo, pero es de ahora. Es de ahora, ya. Es de los últimos 15 a 20 años. Pipo era del siglo anterior. Y grabó unos tangos antes de que termine el siglo XX, y vino a una entrevista. Yo hacía un programa en AM, en ese momento hacía AM y FM, Animal de Radio, por las tardes, noches, y hacía Lalo Bla Bla en AM a la mañana, en Radio del Plata. Y vino Pipo Pescador con estos tangos que los quería difundir, y los encontré los otros días, y ahora estaba por subirlos. Así que puse uno en Instagram como cuando me sorprendí, pero ahora voy a subir los 3 tangos, que tengo los 3 con buen sonido. Los voy a subir al canal. Lalo Mir Oficial en YouTube. Sí, radio desde el 82 en adelante. Está buenísimo. O sea, ya casi 50 años, ¿no? Cosas de concierto, porque, bueno, está Argentina Rock, Control Abierto. Encontré. Planeta Piraña había otro, ¿no? Sí, ya va a aparecer. Encontré una cinta de media hora con una parte, no sé si es la primera o la segunda, porque el programa duraba 1 hora, de Argentina Rock. Lo primero que hice en concierto, que iba los domingos a la tarde, o los sábados, no los domingos. Los domingos a la tarde. Encontré una cinta con medio programa, pero todavía no hay que limpiarla. Nada, estamos en ese trabajo. También tienes una radio en San Pedro. En San Pedro hay una radio, ya no tengo. ¿Cómo? No, es un club. Ya. Allá nosotros llamamos asociación civil sin fines de lucro, que es lo mismo que un club, con una cantidad de socios, un estatuto, asamblea, todo eso. Nada, que es un formalismo para que exista el club. Entonces hay una muchachada, chicas y chicos de diferentes edades, que juegan a hacer radio, y yo, como una especie de padrino, ni siquiera soy vocal de la comisión, nada, entregué todo. Que sea la comunidad la que se encargue de manejar Radio Lechiguanas, que es una radio bastante particular. Que tiene antena y tiene un transmisor. Tiene antena y transmisor, pero no tiene estudio. ¿Y cómo funciona? Se arma con computadora. Listo. Sí, es todo a control remoto. Lalo, ¿te sigue interesando la música o no? Sí, claro. He trabajado con la música casi toda mi vida. ¿Y estás actualizado? Más o menos, trato de estar actualizado, pero no estoy escuchando música todo el día como antes, entonces... ¿Qué fue lo último que te llamó la atención? Paco Amoroso y Catriel. Te vi con ellos en el Cosquín, puede ser, ¿no? Una entrevista, una nota. Sí, en Cosquín Rock, sí. ¿Qué te llamó la atención de ellos? ¿El Tiny Desk? El Tiny Desk, lo descubrí con el Tiny. Yo había escuchado a Paco solo y alguna cosa de Catriel en colaboración. Y cuando los vi en el Tiny Desk, dije, wow. Varias cosas descubrí con el Tiny Desk. Al español, la tangana, lo descubrí en el Tiny Desk también. Sí, qué sé yo, hoy, o sea, antes llegaban 4 a grabar, ¿no? Digo así, figurativamente. Y hoy cualquiera puede grabar, y si está bueno, aunque no esté tan bien grabado y esté hecho en su casa con una notebook, como Elegante, ¿no? Que es uno de los ejemplos que tenía la computadora esa que te daba el gobierno para la escuela, y hizo un tema y fue viral. Y acá en Chile también, Cris J, todo el fenómeno del trap. Entonces, claro, hoy es, pero no solo en la música, la comunicación, en el streaming, en los TikTokers, es otro mundo. ¿Te gusta esa expresión creador de contenido? Para los que están permanentemente subiendo cosas a TikTok. Sí, son creadores de contenidos. Después la gente elige. Sí, pero creadores de contenidos, sí lo contiene, no sé. También el tomate, perita, que va entre una lata, es un contenido. O sea, me suena mucho a marketing, y eso a mí siempre me dispara algún tipo de... Prefiero cruzar la calle e ir por la otra vereda. Sí. Encuentro en el estudio, ¿qué significó en tu carrera? Lo más grosso que hice. ¿En serio? Sí, claro. A nivel masivo. La suma de los programas Encuentro en el Estudio, que no son tantos, son 140
con Encuentro en la Cúpula y Encuentro en el Estudio, de un poco más de 100, han superado los 1.000 millones de visualizaciones. Nada, ¿entendés? Es como superlativo. Y ando por el mundo y la gente en el mundo de habla hispana, obviamente, mucho más, pero de qué sé yo, Nueva York, Lima, el Amazonas. Un día estaba con mis hijas en el Amazonas y un tipo, tú eres el entrevistador de Encuentro en el Estudio. Sí, terminé en Lima haciendo unos reportajes en los diarios. Sí, fue un evento que trascendió la Argentina. Si bien hicimos poco extranjero, hicimos algunos chilenos. Nano Stern, Inti Illimani. Nano, ¿quién más? Inti Illimani. Inti Illimani o Quilapayún. Inti Illimani. Yo recuerdo Inti Illimani y Nano Stern. Hicimos uruguayos, sí, Rada, Drexler, La Vela, no te va a gustar. Hicimos algunos brasileros, Iván Lins, La Música del Sur de Víctor Ramil, un par de cubanos, Buena Vista, pero bueno, todo en español, ¿no? Fue un fenómeno muy, muy grosso, muy global, muy... ¿Y alguno de esos músicos, algún capítulo que recuerdas con especial cariño? Claro, el de Rubén Juárez. El bandoneón. Que fue el bandoneón blanco, sí. Que fue el que de alguna manera nos marcó cómo se armaba el programa. Fue de los primeros, entonces. Fue uno de los primeros 2 o 3 grabados y fue el que la edición nos marcó cómo había que hacer todo. Por cómo él, se dio, es algo que se da químicamente, ¿no? Difícil de explicar. Lalo Mir, gracias por este encuentro en el estudio. No, por favor, a ustedes y a toda la audiencia. En el estudio de Fernando Solís. En el estudio de don Fernando Solís Lara, otro animal de radio. Bueno, el estudio se llama Animal de Radio. Tal cual. Lalo, ¿y si hubiera que despedir esta charla con una frase del día, cuál sería? Todo lo que hay está delante. Atrás quedan fotos muy lindas. No hay que olvidar el pasado, obviamente que no, porque es el eslabón que nos lleva hacia el mañana. Pero todo lo que hay está para adelante. No nos quedemos atados a la nostalgia y a los recuerdos. Gracias, Lalo. No, a ustedes.